Bueno, pues hecha toda esta introducción, la primera cuestión que queremos plantear realmente es muy genérica, pero entendemos que es fundamental y transversal a todo lo que después vayamos a abordar. Y es preguntaros básicamente de qué es el TDAH, cómo lo definís, qué lo caracteriza y, bueno, también de dónde viene este concepto, cuándo surgió, digamos. Y a partir de las diferentes perspectivas que vayáis dando, pues ya es probable que vayamos encontrando ciertas discrepancias y que podamos eh, ir dando ese debate. Si quieres empezar en este caso, por ejemplo, Miguel Ángel, que has terminado. Bueno, sí. A ver, yo creo, de los pocos que debería empezar a hablar sobre el tema del diagnóstico y de su origen, porque, bueno, soy psicólogo educativo y conozco sobre el diagnóstico. Lo que pasa es que, en ese sentido, nosotros los orientadores no tenemos el criterio como para decir que una persona que podemos diagnosticar sobre TDAH o no. Lo que sí, pues bueno, dentro de lo que he podido aprender sobre el tema del TDAH, sí que sé que dentro de los manuales diagnósticos surgió a partir del DSM-3, creo recordar, si no estoy muy equivocado, y que a partir de ahí empezó a ampliarse poco a poco, creo yo, en ese sentido, el cerco de los criterios diagnósticos, es decir, dentro de todos los criterios diagnósticos que podemos encontrar en el manual del DSM-5, creo que la ambigüedad que presentan son, aparte de que sean muy amplios en ese sentido, es decir, que abarcan o que son muy ambiguos, vamos a concretar que son muy ambiguos, porque criterios como a menudo presenta un comportamiento eh, nervioso o un comportamiento que molesta o que suele ser molesto para los adultos. En ese sentido, yo creo que desde mi, desde mi, desde mi perspectiva, el TDAH pues solo es una etiqueta que se designa a una serie de comportamientos que tienen pues un conjunto de niños, un conjunto de niñas, normalmente mayoritariamente niños, y que se caracteriza principalmente por eso, porque suele ser dentro del aula, porque es lo que se suele en ese sentido diagnosticar más, o sea, bueno, diagnosticar más, se suele detectar más, suelen ser más molestos para profesores y para adultos y para los familiares. Y bueno, prefiero que también hablen los compañeros. Si quieres, Cristina Aragonés, continuar. Eh, vale, yo coincido con Miguel Ángel en el que es cierto que dentro de los manuales de los DSM, sobre todo, los criterios diagnósticos que vienen para casi todas las patologías son demasiado ambiguos. Y que luego difieren mucho de lo que en la parte clínica se ve. Es cierto que por ejemplo, resulta muy llamativo. Me centro un poco en la definición dentro del ámbito que yo domino del TDAH. Las principales características dentro de la neuropsicología que se ven del TDAH es que hay una afectación a nivel neurológico que repercute en una serie de conductas observables para otros. Este tipo de alteraciones suelen ser en funciones ejecutivas y a nivel de todo el rango atencional. El problema de esto es que, como dice Miguel Ángel, no todas los mismos o sea, no todas las personas que están diagnosticadas con TDAH muestran los mismos comportamientos y hay una amplia variedad en el espectro de representación del TDAH. Está el TDAH con hiperactividad, está el TDA en la que no hay hiperactividad y se suele estar relacionado más con diagnóstico en mujeres, que además está infradiagnosticado. Y luego están un nuevo grupo que han surgido, que son los tiempos cognitivos lentos, en los que la principal característica es que la velocidad de procesamiento está muy enlentecida. Entonces, dentro de esta amplia variedad, llama la atención en lo que solo se ve la hiperactividad dentro de este grupo. Entonces, sí es cierto que suele ser más llamativo, sobre todo en edades tempranas, para pues eso, ámbito escolar y adulto, pero cuando crecen un poco sí es verdad que hay conductas que la gente que lo padece
nos refiere que son incómodas porque les afecta a nivel laboral, porque a nivel motor muchas veces la concentración está influida, aparte en conductas de lenguaje suele afectar también a aprendizajes. Entonces, hay una amplia variedad que es verdad que por lo que entiende la gente por TDAH no se observa si no tienes experiencia dentro de este ambiente. María Jesús. Bueno, vamos a ver, yo primero estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Miguel. Creo que poco puedo añadir más a lo que dice. Simplemente me llama la atención una cosa de lo que comenta Cristina, pero lo voy a decir después. Lo que se puede decir sobre la etiqueta diagnóstica TDAH, yo lo diría de cualquier otra etiqueta diagnóstica. O sea, a mí me parece una cosa absolutamente equívoca y engañosa el concluir algo interno a partir de una serie de comportamientos en los que nunca se ha demostrado ningún correlato con algo interno. Incluso cuando se habla de procesamiento de la información, tú estás evaluando, el psicólogo, el neuropsicólogo, quien sea, está evaluando conductas. El procesamiento de la información es un término que supuestamente dice algo más que las conductas, pero yo no veo que dice más. Y luego me sorprende, en relación a lo que dice Cristina, dice la gente que lo padece. ¿La gente que padece qué? O sea, la gente que tiene esa etiqueta, porque no se padece nada. O sea, insisto que es con respecto al TDAH o con respecto a cualquier otra etiqueta diagnóstica. Por ahora, y si en algún momento ocurre algo contrario, o se hallan estudios concluyentes con neuroimagen, con cualquier otra prueba diagnóstica, de que haya un correlato causal entre algún tipo de alteración y estos comportamientos, bienvenida sea la etiqueta y bienvenido sea el síndrome y bienvenido sea la enfermedad que padece quien la padece. Pero mientras esto no exista y mientras los estudios correlacionales, hasta los propios estudios correlacionales sigan siendo dudosos y se entienda que un estudio correlacional es una causa, pues entonces vamos a eliminar la etiqueta. Ese es mi planteamiento, ¿no? Que creo que es confuso y dañino el diagnóstico. Es verdad, perdonad que me extienda, pero luego me callaré, que las personas a las que se les da un diagnóstico se tranquilizan, tanto las personas como las familias, pero es una forma de obtener tranquilidad equívoca e insana, las dos cosas. Entonces, no, es mi planteamiento. Aarón. Sí, voy a poner ya el audio. Y bueno, claro, aquí salen ya muchas cosas. Ya habéis hablado 3 personas y salen muchos aspectos y voy a intentar dirigirme un poco hacia 2 líneas, ¿vale? Una, la etiqueta. La etiqueta. ¿Qué hacemos con una etiqueta en la cual cabe todo y a veces no cabe nadie? Depende cómo lo mires. El problema que tenemos ahí cuando hablamos del TDAH enfocándonos en la etiqueta es que estamos utilizando un manual diagnóstico que todos sabemos que comete una serie de errores importantes, ¿vale? De base, sobre todo, por ser un intento de segmentar la realidad fácil, rápida y de una forma de categorizar sin atender a muchas cosas que hay detrás, ¿vale? Muchísimas. Entre ellas, por supuesto, el entorno, todo lo que es el contexto, o sea, todo eso permanece bastante eliminado de. Luego también, como dice Cristina, cuando intentamos plantear una relación a nivel neurológico, tenemos un problema. Es que hay veces que hay causas neurológicas que producen patrones como el TDAH que no son un TDAH, ¿vale? Eso sí lo vemos cuando tenemos un quiste, por ejemplo, o cuando tenemos un tumor, o cuando tenemos cualquier tipo de alteración en el funcionamiento cerebral que se expresa o que impide expresar la conducta. Me da igual si lo vemos de manera reversible, me da igual si hablamos de que no permite expresar una conducta o si bien una conducta no llega a poderse realizar porque el cerebro no permite ese funcionamiento. Es decir, al final el cerebro tiene algo que ver con el comportamiento en tanto en cuanto es una causa necesaria. No suficiente, pero sí necesaria. Es decir, si el cerebro no funciona bien, es posible, cuando llegue el momento de modular su relación del organismo con el entorno, que esa relación no sea del todo correcta. Entonces, claro, la etiqueta la podemos bombardear aquí entre todos sin problema porque sabemos que es bastante defectuosa, por lo que supone el empezar a encasillar y tener una pauta clara. Tengo etiqueta y este fármaco viene detrás.
cuánta gente no está en la etiqueta y va a recibir un fármaco que no es, cuánta gente está en la etiqueta y no necesita un fármaco, eso depende de muchas cosas. Cuando todo se decide en 15 minutos de consulta, creo que no vamos bien. Eso por el tema de la etiqueta, ¿vale? El otro foco, evidentemente, sería plantear o no si tenemos alguna evidencia o no a día de hoy de la relación entre el funcionamiento del cerebro y el comportamiento. Si tenemos alguna explicación de esa velocidad de pensamiento, de esa memoria de trabajo, esos conceptos que a lo mejor si digo función ejecutiva me estoy pegando un tiro en el pie porque ese es más complicado de definir, pero sí me puedo plantear analizando muchas situaciones de contextos de personas que funcionan bien y tienen un daño cerebral y dejan de funcionar bien de X manera, que alguna relación hay y que en el neurodesarrollo los cerebros también están madurando y son posibilitadores del comportamiento y no todos se desarrollan igual. A veces me planteo si este debate sobre el correlato lo tenemos más con la atención porque es una función o eso de atender tiene unos procesos menos observables de lo que tiene, por ejemplo, un trastorno específico del lenguaje, donde es bastante observable que pueda haber una alteración en el desarrollo del lenguaje y a veces hay correlatos también. Pero el problema de esto es que es lo difuminado que está, la cantidad de veces que hay problemas de control de la atención por motivos diferentes. Desde mi punto de vista. ¿Alguien que quiera objetar, matizar alguna cosa de la planteada? Si no, pasamos a la siguiente cuestión. Miguel Ángel. Sí, yo quería un poco ampliar también algunas cosas que se han dicho que yo creo que son muy importantes, sobre todo lo que ha comentado, creo que María Jesús, sobre la tranquilidad del diagnóstico, que ha mencionado a las familias, pero no ha mencionado a uno de los principales, yo diría, agentes que intervienen también en todo esto y que parecen invisibles, que son los docentes. O sea, yo creo que muchas veces, en muchas ocasiones, surge a partir de ahí, en ese sentido. Es decir, yo, por ejemplo, en un departamento de orientación yo me encuentro, o me puedo encontrar a docentes, a tutores, que me pueden decir que mírame a este niño, que seguro que es un TDAH. Evidentemente, o sea, todas estas cosas dentro de la legislación educativa, pues se presentan como que no se puede emitir un diagnóstico previo, ni se tiene que decir nada por el estilo, pero evidentemente entre compañeros sí que es muy común decir, mira que es un TDAH o mírame esto que es un TDAH, que eso es muy común. Entonces, claro, eso, en ese sentido que comentaba María Jesús, es tranquilizador también para los docentes para poder decir, tengo una explicación a mano que evidentemente está enfocada en el alumno y no tanto en mi trabajo. Y también otra cosa que quería comentar que ha dicho Aaron es sobre que puede caber, o sea, que el diagnóstico, dentro del diagnóstico puede caber muchas cosas, es que prácticamente cabe todo. O sea, porque al plantearlo de tal forma que sea ¿a menudo qué es? Ese es el problema. Que a menudo puede ser todo o puede ser nada. Ya depende de cada uno de lo que elija. O sea, y yo estoy de acuerdo en ese sentido porque creo que eso facilita mucho sobre diagnóstico, que es uno de los problemas que ha comentado, o sea, una de las cosas que ha dicho Aaron, que creo que en ese sentido hay veces que estamos diciendo que es TDAH cuando no es TDAH y veces que estamos tratando cuando en realidad no deberíamos tratar como si fuera TDAH o incluso que estamos tratando una cosa que pueda ser a lo mejor un problema educativo en ese sentido. Aaron. Bueno, quien queráis. Uno después de otro. No, habla, por favor. Sí, a ver, que ahora acabo de perder el hilo. Yo te iba a decir algo al respecto del tema del diagnóstico. El problema que creo que tenemos con el diagnóstico es que el concepto diagnóstico no es eso. Ese es el primer problema. Es decir, el concepto diagnóstico no es esa situación en la que yo cojo un manual, cojo a una persona, la estampo contra él y a ver dónde me cuadra mejor, ¿no? ¿En qué página encaja mejor? Eso no es el diagnóstico. El concepto diagnóstico es más bien un análisis de toda la situación, de todo lo que hay, todos los antecedentes, situación actual, funcionamiento, cosas positivas y negativas, porque a veces que cuando hablamos de TDAH es todo negativo, pero hay gente que tiene capacidades de compensar dificultades atencionales perfectamente y no va a necesitar un apoyo farmacológico ni de lejos, ¿no? Entonces tenemos ahí que valorar lo que es el concepto diagnóstico como algo que también se hace de manera errónea, según qué servicios. Yo no voy a señalar tampoco a ningún lado u otro, pero sí que parece como algo rápido. Oye, me encaja, bueno, pues hay algo más en el diagnóstico. Es más bien todo el componente contextual, todo el entorno y descartar muchas cosas que puedan estar provocando ese comportamiento que vemos, pues que puede ser anómalo o puede ser desadaptado al entorno. Solo quería añadir eso.
María Jesús. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con esto último que ha dicho Aarón, desde luego, en cuanto a que un diagnóstico no es una etiqueta, aunque ahora se está confundiendo. Pero también pienso que la palabra diagnóstico es muy poco apropiada para problemas psicológicos. Creo que da lugar a errores y entonces un diagnóstico es darte un nombre a partir del cual se deriva un montón de protocolos, en el caso del TDAH, desde luego, desde mi perspectiva, muy contraproducentes, porque se habla de sobrediagnósticos y medicación, pero incluso aunque haya un diagnóstico, aunque no sea un sobrediagnóstico, hay que plantearse si la medicación es la alternativa correcta, ¿no? Entonces basta el hecho de que haya un diagnóstico, aunque los comportamientos sean clavados a lo que se define como TDAH, no se está analizando porque se produce. Entonces, para mí el problema es de partida, el diagnóstico en sí, no ya el sobrediagnóstico o el tipo de diagnóstico, sino el que exista como tal. Después, hay una cosa, alguien ha comentado, dice, el manual diagnóstico comete errores importantes. Yo no diría el manual diagnóstico comete errores importantes, yo diría el manual diagnóstico es un error en sí mismo. Es un sinsentido, ¿no? Es una anomalía. Y prueba de ello es que el DSM-5 está recibiendo críticas ya en su momento, no ya empieza a quedar antiguos, desde los propios hacedores de los DSMs, ¿no? También había que ver qué trasfondo político hay en estas críticas, pero no vamos a entrar en eso ahora. Luego, Aarón, has dicho una frase que me llamó la atención. Dijiste, causa necesaria. Es imposible. O sea, una causa es una causa, no es necesaria. Dijiste, es una causa necesaria, no, será más bien una variable necesaria. El funcionamiento cerebral, he referido al funcionamiento cerebral. O sea, la expresión causa necesaria no tiene sentido. Si es causa, es necesaria. Es una variable. Es verdad, el cerebro es un sustrato. Una variable más. Necesaria, sin duda, pero una variable más. El problema es que no es una variable explicativa. Después, claro, yo cada vez que se empiezan a meter constructos es cuando me chirría, porque digo, se está olvidando algo en la explicación. Si yo para explicar algo tengo que hablar de velocidad en el procesamiento de la información o memoria de trabajo, lo que estoy viendo es que se está cosificando algo que yo estoy concluyendo de una forma de comportarse. Entonces cometo el típico error, ¿no?, de los conceptos mediacionales. Creo que habría que pensar, ¿qué digo cuando quiero decir que el procesamiento de la información es lento? ¿Añado algo más a ver cómo se van elaborando determinadas conductas a partir de determinados datos? O sea, ¿añade algo el procesamiento de la información o la memoria de trabajo, ¿no? O sea, que es, vamos, un constructo típico de los años 80 que como variable explicativa yo creo que ya es difícil considerarla. El cerebro posibilitador del comportamiento, estoy totalmente de acuerdo, que es una variable, como decía antes, si necesaria. Yo creo que es, en el sentido que decía Miguel, es verdad, yo decía que es tranquilizador para muchas instancias y me olvidé de una de las principales, la escuela. O sea, encasillar a una persona y ya sea medicarla o darle una serie de prerrogativas que hacen que a lo mejor no cambie el contexto para cambiar el comportamiento o que cambie un sentido al revés, de infravalorar las posibilidades de cambio de ese sujeto, me parece una cosa bastante perjudicial. Y voy a contar una anécdota referida a lo que significan las ayudas a estas personas que tienen algún tipo de etiquetación. En la Universidad Autónoma existe desde hace años una unidad de ayuda a las ciertas discapacidades o ciertas minusvalías. Y entonces todos los inicios de curso nos llega una carta a los profesores de cada grupo diciendo qué personas tenemos en el aula que tienen algún tipo de discapacidad. Se dan cosas de lo más curiosa, ¿no? Por ejemplo, una persona en silla de ruedas que me dicen su aula no puede tener barreras arquitectónicas, resulta que para acceder al aula hay un escalón. Entonces, me parece, ¿entendéis?, una hipocresía este tipo de comentarios a los profesores. Dame un aula sin escalones o pon una rampa. Pero a lo que voy. En mi asignatura de psicología clínica, donde yo empiezo lógicamente diciendo que las etiquetas son un gran error y que no ayudan para la intervención psicológica, me mandan, tengo una alumna, no de este año, hace años me mandaron, y esta persona tiene anorexia, tenga usted esto en cuenta, esta discapacidad
a la hora de impartir la asignatura. Entonces, claro, primero, ¿qué tiene que ver la anorexia con la asignatura de psicología clínica? Segundo, esa persona va a oír en mi aula que la anorexia no es ningún tipo de problema, sino una etiqueta que se ha puesto, Entonces, es todo surrealista el tema de las etiquetas y el tema de la atención de la sociedad y los servicios que la sociedad está supuestamente prestando a personas a las que se le pone una etiqueta determinada, que yo creo que son nocivos. Creo que el problema no hay que plantearse si es o no un TDAH, sino qué estamos diciendo cuando alguien decimos que tiene determinados comportamientos, cómo lo podemos ayudar. Y creo, de verdad, firmemente, que la etiquetación es un error gravísimo. Antes de que Luis pase a otro tema, a mí sí que me gustaría saber, Cristina, en este caso Cristina Carrascal, ¿cómo viviste tú el tema del diagnóstico? ¿Qué es para ti el TDAH? Si te supuso algún tipo de alivio, a lo mejor el que lo pusieran nombre. Para mí no es una incapacidad, como se ha comentado, pero sí que para mí sí ha sido muy importante el poder ponerle nombre y gracias a eso poder buscar información y poder entender mejor qué es lo que me estaba pasando y que no lograba entenderlo. Estuve mucho tiempo en terapia y consultando con distintos profesionales y bueno, como decir, es una mezcla de muchas cosas, sobre todo si eres adulto. Y lo que en origen podía venir de un sitio termina con un montón de comorbilidades y se complica todavía más. Pero yo veía que no terminaba de encajar con el enfoque con el que nadie me trataba. Y el no entender aquello también me dificultaba el cómo podía abordarlo, ¿no? Sabía que necesitaba ayuda y no la terminaba de encontrar. Entonces, una vez que tuve este diagnóstico y que tuve la explicación de cómo neurológicamente y bueno, lo que habéis dicho, las funciones ejecutivas, ¿no? Puede ser todo muy complejo, pero realmente yo creo que he conseguido comprender muchas cosas que me han venido pasando y cómo enfrentarme, cómo hacer con ellas. Y no era una incapacidad, pero realmente yo me he visto con muchas dificultades en la vida y creo que gracias a tener ese nombre y esa aproximación me entiendo mucho mejor y entiendo mejor cómo puedo tener una mejor vida, mejor calidad de vida, enfrentarme a lo que decía de las comorbilidades, ¿no? El tratarme como ansiedad, depresión o una serie de cosas que no es como el origen es diferente de esa ansiedad o esa depresión y la aproximación a ella es diferente. Y bueno, luego aparte está la medicación también, ¿no? Me están dando antidepresivos o ansiolíticos, otra serie de cosas que no me ayudaban. Y ahora en cambio tengo medicación para el TDA y yo sí siento esa diferencia. Entonces para mí fue un alivio en ese sentido, el poder entenderlo. Miguel Ángel, levantabas la mano. Sí, también para una cosa que sí que se me había olvidado, que me había recordado Cristina, es que también lo que ha comentado de lo de poder ponerle nombre, dentro de todo lo que decíamos antes, de que era tranquilizador tanto para las familias como para profesores, que es cierto que también es tranquilizador para la persona, o sea, para estas personas que intentan buscar una explicación a su comportamiento. De hecho, es que recientemente me estaban preguntando por una persona que me estaba diciendo que le costaba mucho concentrarse y que se perdía mucho con las conversaciones de los demás y que quería saber si tenía TDAH. Curiosamente también, o sea, cuando pasa este tipo de cosas, de que vienen preguntándote si son TDAH o no, o si pueden llegar a serlo, es también muy común, o sea, porque se suelen preguntar que si ¿es TDAH o es que soy tonto? Que muchas veces ocurre. No es que, o sea, esa duda, esa inseguridad, ese no saber qué es lo que te está ocurriendo, hay que entender que cuando se tiene un diagnóstico clínico, en ese sentido, cuando se dice que es que lo que a mí me ocurre es que tengo TDAH, es muy tranquilizador en ese sentido. Pero también hay que entender, o sea, de lo que estaba comentando antes María Jesús,
porque todo lo que estamos hablando de diagnósticos, que sí que es cierto que es problemático, que evidentemente tiene muchísimos fallos, pero es tranquilizador y también tenemos que entender esa parte. O sea, esa frustración que siente la mayoría de las personas en ese aspecto, también tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que tranquilizar y tenemos que también considerar cómo se sienten, como en el caso, por ejemplo, de Cristina, que yo creo que es muy interesante en ese aspecto. Si no quieres aportar nada, Cristina Aragonés, tú, que has hablado menos, Aarón había levantado la mano, así que, ¿cómo crees? Sí, es verdad perdón que te he cortado ahora. Es cierto que creo que el problema de las etiquetas es que parece que cuando la gente da una etiqueta se queda en la etiqueta nada más. No, hay un proceso explicativo de todo lo que conlleva esa etiqueta, todos los procesos que hay subyacentes y que no todo el mundo va a encajar en esa etiqueta y no porque tener esa etiqueta signifique nada, ¿vale? Pero sí hay que... sí, estoy muy de acuerdo en este caso con María Jesús en que el cerebro es una variable que hay que explicar explicativa de este y que puede ser y que de hecho es necesario que la gente conozca cómo funciona su cerebro para cómo va a interferir en sus relaciones, en su día a día, en cómo trabaja, en cómo ejecuta, en todo lo que lleva a cabo durante el día a día. Y creo que esa es la gran problemática de la etiquetación, de que te quedas con la etiqueta y la etiqueta parece estanca. Aarón. Sí, bueno, yo la verdad que muchas de las cosas que estamos comentando hay cierto acuerdo, porque al final pues somos psicólogos, ¿no? En cierto modo, y compartimos una mínima base en algunos aspectos respecto a cómo está el sistema diagnóstico actual. De hecho, yo soy de los que dice eso de, como dice Kierkegaard, ¿no? Si me etiquetas, me niegas, evidentemente. Lo que pasa que es verdad que a veces se necesita organizar de alguna manera el caos. También lo diría Levi Strauss, decía que cualquier organización, por mala que sea, es superior al caos. Entonces, evidentemente, sabemos que el DSM es un caos, sabemos que no es ni mucho menos la herramienta que necesitamos, pero creo que no contempla a la psicología por ningún lado, sinceramente, ¿vale? Pero también hay la herramienta con la que se suele trabajar y de comunicación. Entonces hay que intentar, evidentemente, dar claro que esa etiqueta no es lo que estamos buscando, pero sí entender que hay perfiles de comportamiento que son equivalentes a lo que trata de explicar esa etiqueta, perfiles de comportamiento o de funcionamiento, que también tienen mucho que ver en este caso, insisto de nuevo, con ese funcionamiento cerebral. Yo entiendo que conceptos como la memoria de trabajo, la velocidad de pensamiento, pueden ser esas entidades mediadoras que, bueno, no sabemos dónde agarrarlas, las hemos agarrado al cerebro y así parece que tenemos algo donde explicarlo, pero yo me puedo ir muy rápidamente a hablar del COVID persistente, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y ver cómo una persona con ese problema biológico, ¿vale? Ese daño neurológico, experimenta una velocidad de pensamiento mucho más baja y una memoria de trabajo mucho más baja. Y esa memoria de trabajo mucho más baja en cuanto a capacidad de manejar información, que ya tendríamos que definir qué es eso, pero qué es lo que parece que ocurre en ese COVID, te limita, te implica dificultades para hacer tus tareas que antes hacías perfectamente. Ahora supongamos que en tu desarrollo, insisto, igual que puedes tener problemas en desarrollar el lenguaje, no tienes esa velocidad de funcionamiento o esa capacidad de manipular información y necesitas entornos más estructurados para funcionar mejor. Y necesitas, pues, que alguien te eche una mano compensando ese entorno. Ojo, que lo que digo yo que puede venir como causa o variable a nivel cerebral se va a trabajar desde fuera. Yo no soy neurólogo, yo no soy psiquiatra, yo no prescribo fármacos. Yo sé que pueden ser útiles, pero habrá que ver también para qué casos. Como digo, porque el problema no es convertirlo en algo que sea automático, porque un niño de 5 años o de 4, que a veces te encuentras, que te dicen, no, es que pinta TDAH, momento fármaco, perdona, dale tiempo a ese cerebro a desarrollarse, dale tiempo a ese entorno, a estructurarse en torno a él a compensar para plantear que eso haga falta. Ahora, hay personas que tienen dificultades y que ese fármaco puede ayudar. Por tanto, hay que yo mantener un punto de equilibrio en cuanto a ese papel del cerebro, en cuanto a esas entidades mediadoras que a lo mejor no las tenemos con una caracterización perfecta, pero parecen explicar muy bien eso que llamamos TDAH. María Jesús. Sí, vamos a ver varias cosas. A mí me parece muy bien que
se entiende el procesamiento de la información como la consecuencia de algo, y es como tú lo estás describiendo. El problema es la causa de algo. Es decir, esa persona procesa mal, y entonces hay que cambiar el contexto para que procese bien. Entonces estamos conceptualizando el proceso como la consecuencia de unas variables del contexto que impiden que yo sea capaz de trabajar con esos datos al mismo tiempo. Bienvenido sea entonces como resultado, pero nunca como causa. Yo hay una cosa, y ya lo quiero decir antes de seguir, que estando aquí una persona que tiene un problema para el cual la etiquetación, en este caso Cristina, ha sido tranquilizadora, yo me voy a callar muchas de las cosas que iba a decir. O sea, eso entenderlo. Tú no puedes a alguien que le ha servido algo, que está diciendo que una explicación le está sirviendo, que venga aquí la profesora de turno a desmontar ese lenguaje, ese discurso que para ella es funcional. Y me alegro muchísimo, de verdad, Cristina, que tú estés ahora mejor con el diagnóstico. Ahora, si estuviésemos discutiendo entre profesionales y no entre una persona que está teniendo un problema, mi argumento sería otro muy distinto. ¿De acuerdo? Pero cuando a alguien le sirve algo que le han dicho, ningún profesional, y yo la primera, no me atrevería a poner en entredicho la utilidad de aquello que están haciendo por ella. O sea, son dos discursos distintos. Uno, el que tenemos entre profesionales respecto a la validez de algo, y otro, que eso que le han dicho a alguien tenga un sentido para ese alguien. Y por tanto, me alegro muchísimo de que Cristina haya encontrado cierta calma y ciertas explicaciones a su forma a sus problemas. Evidentemente, como psicóloga, yo haría un análisis de por qué esas explicaciones han tenido un papel o tienen una función, pero eso a Cristina le da exactamente lo mismo. ¿Comprendido? Entonces aquí creo que lo lógico es callarse y no desmontar nada, como podríamos desmontar si estuviésemos analizando solamente entre profesionales. Miguel Ángel. Sí, yo muy breve, solo añadir dos cosas a lo que ha dicho Aaron. Que es cierto que evidentemente se ven unas dificultades, por supuesto, vaya. La cosa es que en su mayoría, normalmente, sobre el tema de casos de TDAH y demás, se ve o se dice que se ha mejorado cuando se ve que esas dificultades disminuyen o desaparecen, que no desaparecen, pero principalmente en el ámbito académico, en el ámbito educativo. O sea, es decir, en su mayoría, cuando me voy ya a los fármacos, se dice o se busca que un fármaco es útil o no en la medida en la que esas dificultades académicas desaparecen o mejoran. O la situación educativa de un alumno, de esas dificultades, pues desaparecen o mejoran, lo que sea. Y yo creo que, a colación con la otra cosa que estaba diciendo, en referencia al cambio del contexto, por supuesto, es que hay que hacer un cambio en el contexto, hay que intervenir en el contexto. Estoy muy de acuerdo con eso. La cosa está en cómo hacemos para cambiar ese contexto. Porque, vuelta a lo mismo, en el ámbito educativo, todas las medidas que surgen en el ámbito educativo son para responder a las necesidades de los estudiantes, evidentemente, y hay muchos procesos. Lo que pasa es que esos procesos muchas veces se abandonan. En ese sentido, se hacen seguimiento, evidentemente, pero se abandonan porque, por un lado, los recursos que hay son muy limitados y, por otro, la cantidad de tiempo que se puede destinar a cada alumno, a cada estudiante, es que es muy pequeña. Entonces, sí, por supuesto, hay que cambiar ese contexto, pero es que cambiar ese contexto hay que hacerlo para cambiar ese contexto. Hay que proponerse medidas que sí que cambien el contexto, no simplemente actuar sobre una persona que tenga ese diagnóstico o que se diga que tiene TDAH. Si queréis, ultima Aaron con este tema y luego ya Luis, pasas al siguiente. Sí, yo sé que soy muy plasta y tiendo a rajar mucho, ¿vale? Pero creo que lo que ha hecho María Jesús es muy importante. Es una cosa súper importante. Cuando hablamos profesionales y demás, a veces perdemos un poco el fondo de que hay personas que van a escuchar nuestro discurso como algo personal, algo que les puede tocar. Entonces hay que tener mucha cautela con cómo transmitimos las cosas. Yo el primero, porque a veces parece que hablo de cerebro y no de persona, y no, hablo de funcionamiento de una manera dentro de un contexto y dentro de muchas más cosas, ¿vale? Entonces, creo que sí es muy importante y creo que ahí tiene toda la razón, Iván, que hay que tener mucha cautela cuando se habla de estas cosas, sobre todo en diferentes foros en los que puede haber personas, oye, que están en esas situaciones. Simplemente, eso lo tengo claro, ¿vale? Y yo, vamos, ahí le doy la razón completamente porque creo que es importantísimo. Y lo segundo, también lo que decía Miguel, creo que tiene toda la razón, es que al final se reduce todo al académico. O sea, una persona que tenga dificultades
X, las que sean, ¿no va a tener que hacer una declaración de la renta con 30 años? ¿No va a tener que leerse el BOE o tener que leerse una oposición para... Hostia, pues eso es lo mismo. ¿Qué pasa? Que si en el ámbito académico hemos conseguido de milagro, porque hemos conseguido recursos, porque tenemos 20 profes, 16 PT y 32 personas encima del niño que saquen la asignatura, ¿está arreglado el problema? Bueno, no necesariamente. El fármaco debe arreglar el problema. Es que depende. Si un fármaco se puede utilizar en un momento dado con 7, 8, 9 años porque permita controlar la atención para que no afecte aprendizaje, genial. O no, eso habrá que valorarlo de una manera mucho más amplia que solo por decir, me encaja en la etiqueta tal fármaco. No sé tampoco qué opina en este caso Cristina sobre cómo le afecta ya al fármaco, porque yo evidentemente no lo he probado. Entonces yo no sé cómo eso puede ayudar o no. Tengo lo que me comentan algunos padres de sus niños, cómo han funcionado o cómo no han funcionado, o algunas personas más adultas que me dicen que sí ha funcionado o que no sienten nada. Entonces ahí hay mucha disparidad para saber realmente cuándo esa herramienta es útil o no. Y bueno, son personas a lo mejor como Cristina Carrascara que nos puede dar un poquito más de luz que lo ha experimentado, ¿no? Bueno, por mi parte, yo opino que lo principal es tener herramientas aprendidas, más que el apoyo de medicación. Además, creo que por más gente que conozco que ha probado medicamentos, como decís, hay veces que no se encuentra el adecuado o que hay que ir haciendo un ajuste de cantidad o de cambiar o dejar de tomarlo. Ahí he visto mucha variabilidad. No es igual como otras medicaciones de me duele aquí, entonces me tomo un antiinflamatorio y me alivia, ¿no? Es mucho más complicado. Pero creo que en cualquier caso el tener, como ha sido para mí, terapia en la que poder entender y aprender, adquirir herramientas personales o un enfoque diferente a la hora de entender qué me pasa y cómo puedo hacer con ello en mi día a día, para mí ha sido fundamental. Lo demás creo que puede ser como una muleta que llevar puntualmente durante una etapa que en algún caso te puede ayudar a que el trabajo que haces por otro lado sea un poco más fácil hacerlo. Pero no más que eso.